corazón, la verdad, este curso ha llegado a muchos corazones y por eso en este momento pues queremos dar gloria a Dios por todo lo que vamos a compartir y lo que vamos a vivir en él. Bueno, pues compartimos y empezamos el día de hoy. Yo soy Mari Carmen, mi esposo es Juan Becerra y con todo gusto vamos a estar a sus órdenes. Sí, pues estamos aquí, hermanos, para servirles. Somos un matrimonio de 33 años ya en el servicio, en este ministerio. Actualmente colaboramos con Vida Plena. Estamos encargados del grupo de matrimonios, de los congresos, de las predicaciones, y también hemos estado trabajando mucho también con el área de jóvenes. Así es que, pues aquí estamos para servirles. Y este curso que nos ha estado compartiendo nuestro hermano Parlov, nuestro hermano Chepe, hemos estado haciendo un recorrido, un camino de discernimiento para que nosotros pongamos las bases. Acuérdense que desde el primer día quedó muy claro que el propósito de este curso es tomar conciencia de nuestra responsabilidad delante de Dios para poder elegir a nuestros gobernantes. Entonces, este curso de Saúl es una toma de conciencia que necesitamos hacer nosotros desde nuestra trinchera. Acuérdense que somos hombres de iglesia en el corazón del mundo. Es decir, la vocación del laico no necesariamente es quedarse en la iglesia, no es quedarse en el culto, no es quedarse en los altares, es salir al mundo y desde el mundo ser fermento y desde ahí aportar su semilla. Por eso que hemos estado hablando de los gobernantes que nos están ejerciendo su poder sobre nosotros, pues todos somos hijos de familia, hijos de un matrimonio, crecieron igual en una casa, crecieron en una familia. Por lo tanto, nosotros somos parte de esa responsabilidad, somos parte de esa toma de decisiones, somos parte de esa cultura que debe de marcar a una persona en un proyecto primeramente personal para después hacerse un servidor de los demás. Por eso es importante que nosotros no perdamos de vista esto, que nosotros mismos somos los principales que aportamos a esos líderes políticos desde nuestra familia. Los hacemos primeramente personas humanas, segundo, personas con valores, tercero, los lanzamos y los proyectamos a un servicio hacia los demás. Si esto no está ejerciendo el efecto que necesita, es porque algo está fallando. ¿Y desde dónde está fallando? Desde la base, desde donde nosotros estamos, es decir, desde nuestros cimientos, desde la familia. Algo no está funcionando. Algo nosotros estamos fallando, que no estamos aportando nuestro granito de arena. Y por eso no hay esa proyección, por eso no hay ese dinamismo. Por eso nuestra sociedad, que en esos momentos sufre, se ha visto dañada, sobre todo en el tejido social. El tejido social es todo aquello que está en el ámbito de la sociedad y que quieras o no se ve, se siente, se percibe el ambiente, la situación, la sensación que tenemos nosotros es de inseguridad, a veces de tristeza, a veces de desaliento, de desánimo, porque no hemos impregnado la sociedad, no hemos impregnado desde el Evangelio y hemos fallado como padres, como tutores, de poner las bases principales en nuestra familia. Por eso este curso nos ha ayudado tanto a tomar conciencia de esto, mis hermanos, porque ya desde el primer día, nos decía Parlov, el pueblo de Dios, fíjense bien, desde el primer día del curso, el pueblo de Dios pidió un rey. ¿Y por qué pidió un rey? Porque el pueblo perdió su identidad como pueblo. Es decir, el pueblo se quiso identificar, hacerse igual que los demás pueblos. Cuando Dios le había dicho, tú eres mi pueblo, tú eres mi heredad, tú eres mi pueblo escogido. Sin embargo, el pueblo perdió su identidad, se les olvidó quiénes eran ellos como pueblo. Dios había hecho milagros, maravillas, los había sacado de la esclavitud de Egipto, los había trasladado por su brazo fuerte, por su mano poderosa. Sin embargo, ellos comenzaron a dudar de su identidad, porque así somos nosotros, se nos olvida de dónde venimos, quiénes somos. Y cuando nosotros tenemos esa duda, hermanos, comenzamos a tener falta de identidad. Y esa sería como la primera parte que a mí me gustaría compartir con ustedes. Si nosotros perdemos nuestra identidad, no sabemos quiénes somos.
y por lo tanto no sabemos hacia dónde vamos. Es decir, el enemigo trata de infundir en nosotros la duda. Y si se fijan, el primer día que se habló de las tentaciones, la primera tentación de San Mateo en el capítulo 4 le dice a Jesús, el demonio, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Fíjense la tentación. Si eres hijo de Dios, es decir, la identidad que tú tienes primero. Si te sabes hijo y si no te experimentas hijo y si no te reconoces como hijo, entonces viene la duda. Y la tentación es la duda aquí, es tocarte acerca de quién eres. Porque si no sabes quién eres actualmente, fíjense, esto parece sencillísimo, pero es la base de todo lo que nosotros estamos viviendo. Es la base de todo lo que nosotros estamos viviendo. Fíjense bien, hasta hace 20 o 25 años, todos sabíamos quién era él y quién era yo. Decíamos nosotros, él es el creador y por lo tanto yo soy criatura. El problema de hoy es que las futuras generaciones no tienen identidad, no saben quién es él y no saben quién soy yo. Es decir, si yo pierdo la conexión con la divinidad, con Dios, ¿quién es él? Entonces yo pierdo mi identidad. Y como yo ya no sé quién soy yo, entonces la sociedad, la comunidad, es decir, la ideología, en este momento está tratando de explicarme a mí, decirme quién soy yo. Porque como yo perdí mi identidad, ellos quieren que yo sea lo que tú quieres. Y no solamente eso, yo puedo llegar a hacer cosas que realmente pueden destruirme. ¿Por qué? Porque no tengo identidad. Entonces, todo comienza con eso. Acuérdense de la carta a los Efesios en el capítulo 4 versículo 1 cuando el apóstol le recomienda a la comunidad y les dice, valoren lo que han recibido. Es que ser cristiano, mis hermanos, no es cualquier cosa. Ser hijo de Dios no es cualquier cosa. Aún me atrevo a decir, fíjense bien, en los centros de rehabilitación que hemos estado trabajando últimamente, el sexto tema, donde llevamos a los jóvenes a la renuncia de la droga, de las adicciones, los llevamos a una experiencia muy profunda. ¿Y saben qué hacemos? Los sentamos delante de un crucifijo o de una capilla o los sentamos delante del Santísimo y solamente les repetimos frases importantes que ellos deben de repetir en su mente, en su corazón. ¿Quién soy yo? Soy hijo de Dios. ¿Quién soy yo? Soy hijo de Dios. Porque si eres hijo de Dios, no eres esclavo, no eres esclavo de nadie. Su sangre me liberó, su sangre me libera, su sangre lava. Entonces, esa identidad de los jóvenes que están ahorita experimentando la muerte a través de la droga, al poderse repetir en sus mentes, en sus corazones, ¿quiénes son ellos? Hemos visto maravillas, hemos visto la liberación, hermanos. Por eso es importantísimo este punto. ¿Quién soy yo? Eso fue lo que se le olvidó a Rey Saúl. ¿Quién era él? Es decir, Dios lo escoge como un servidor, pero antes de eso, Dios puso su mirada sobre él, lo miró apto y confió en él y le encomendó una tarea, una misión, pero perdió su identidad. Y cuando ya no sabía quién era, eso lo fue llevando a la ruina, a hacer cosas que ni siquiera él se imaginaba que tenían que hacer. Es decir, ayer decía nuestro hermano Parló, dice, ahí tenemos no solamente un rey solo, sino un rey derrotado por sus propios errores, pero no solamente derrotado, nos lo presentó ayer atormentado por un espíritu lleno de envidia en contra de David, David que era su yerno, deseo de matarlo, 3 veces intentó matarlo con la lanza. ¿Por qué? Porque sus crisis personales las trasladó a la familia. Fíjense, esto es también muy importante, mis hermanos, mucho, muy importante. Porque cuando ya nosotros perdemos, fíjense bien, perdemos la identidad, perdemos quiénes somos y comenzamos a ser víctimas del, del mismo sistema que nosotros creamos, de nuestros propios errores, vamos arrastrando ya una consecuencia y la llevamos a nuestra familia. Fíjense bien, este hombre llamado Saúl intenta asesinar a David y David tiene que huir. Y era su yerno y le había dado a su propia hija, a Micol, era su esposa.
Sin embargo, ese matrimonio se deshizo. ¿Por qué sabemos que se deshizo? Porque dice el segundo libro de Samuel en el capítulo 6, versículo 23. Dice, entonces Mical, hija de Saúl, ya no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Por qué ya no tuvo hijos? Porque ya no vivieron como matrimonio. ¿Y por qué ya no vivieron matrimonio? Porque el papá los dividió. Es decir, la crisis que tenía Saúl la llevó a la familia. Y esa separación hizo que este matrimonio se rompiera. Claro, si leemos un poquito más adelante, es cierto que Mical despreció a David cuando David bailaba delante del arca del Señor. O sea, hubo también una cierta culpabilidad de Mical. Pero Saúl intervino para que ese matrimonio se deshiciera. Ahora podemos decir, entonces David se subió a la alcoba al terrado de su casa y vio a Betsabé. Y decimos, ¿dónde está Mical? No estaba Mical. La ruina, ¿se fijan dónde comienza la ruina de la familia? Comienza con alguien que no está siguiendo el plan de Dios, que no está haciendo el proyecto de Dios y viene a traer las crisis a su propia casa. Esto es muy importante, mis hermanos, porque incluso el apóstol, fíjense bien, el apóstol Pablo, cuando habla en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 4 y 5, y cuando en la primera comunidad cristiana, los que querían ser servidores del Señor, sacerdotes, obispos, podían ser casados, recomendaba, fíjense bien la recomendación que daba el apóstol, si alguien aspira al obispado o al episcopado, a buen don aspira. Pero primero dice que sepan gobernar su propia casa. Porque quien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo se atreve a gobernar la iglesia de Dios, que es la casa común? Hoy podemos decir lo mismo a los políticos. Si tú aspiras a un cargo de elección popular, si tú aspiras a gobernar un pueblo, si tú aspiras a gobernar un municipio, primero demuéstrame cómo gobiernas tu casa, cómo está tu familia, cómo están tus hijos. ¿Por qué? Porque el primer requisito es cómo están los de tu casa. Es importante entonces darnos cuenta que la primera tarea es que tú seas una persona, como dice el dicho, muchas veces somos lámpara de la calle y oscuridad de la casa. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo llevas el orden establecido en tu casa? Porque desgraciadamente, mis hermanos, todo esto se tiende a perder, a confundir e incluso a degradar a un segundo término cuando es el primer término. Yo les recomiendo que vean una película que se llama El Candidato. Yo se la recomiendo a los matrimonios. En la película esta del candidato se van a dar cuenta de cómo el candidato pierde los estribos, pierde el piso y abandona el proyecto de su familia por andar buscando fama, fortuna, pero después que fracasa, se da cuenta que lo que tenía como soporte era su propia familia, sus propios hijos, y ahora busca rescatarlos y ahora busca valorarlos y ahora busca darles el tiempo, la atención que no le dio antes de tener esa experiencia. Búsquenla y va a ver que les va a gustar. ¿Por qué? Porque mis hermanos, estamos inmersos en un mundo donde pensamos que lo más importante es el quehacer y no el ser. El ser es el que nos da identidad. La familia es la que nos da fortaleza, la familia es la que nos da solidez. Y por eso, si se fijan ustedes, pues desgraciadamente tenemos obras, telenovelas, obras de teatro, incluso en la política. ¿Se acuerdan de Peña Nieto cuando por Televisa le prestaron a La Paloma para que fingieran y estuvieran los dos ahí representando solamente un drama, una telenovela? Se acabó los 6 años del sexenio y inmediatamente Peña Nieto se fue a España, se juntó con una modelo, se mandó a hacer tacones de este tamaño para tener la misma estatura y allá vive. ¿Por qué? Porque vivió solamente una farsa. Nos vivimos una farsa de la familia. ¿Ustedes creen que detrás de esa denigración de la familia, de esa mentira, había verdaderamente una auténtica persona que quería responsabilizarse del gobierno cuando no tiene control de sus actos, de responsabilidad moral, de responsabilidad psicológica, emocional hacia sus hijos, hacia su familia? Hermanos, necesitamos personas que tomen en cuenta este punto. ¿Por qué? Porque perdemos los estribos, hermanos. Desgraciadamente, pues miren, soy
bueno, por mucho tiempo fui vecino de una regidora del ayuntamiento de mi comunidad. Y mi vecina apenas se involucró en la política. Lo primero que sucedió en el primer año, cambió de esposo, cambió de hijos, de familia. Mire, se juntó con otro, se transformó y se comenzó a involucrar en la política a tal manera que completamente dejó la base de la familia, destruyó. En vez de tener el fundamento, el soporte principal, que es la familia, que es la que te da verdadera plenitud de identidad, es la que te forma como persona y es la que no te deja perder el piso, pues desgraciadamente sentimos que no está en segundo nivel, que no importa. Entonces sería el primer punto. El segundo punto, mis hermanos, es lo que decía Pablo en el primer tema, cuando nos citaba la frase, la cita bíblica de Romanos 13:1. Sométanse a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido establecida por Dios. La palabra exusía, y hoy ahora que está muy de moda la inteligencia artificial, pues yo también tuve que hacer uso de la inteligencia artificial y le puse en la palabra en griego exusía. Y fíjense lo que me arrojó, la palabra en griego exusía se refiere a la autoridad delegada por alguien diferente al que le ejerce. Es decir, la autoridad no emana del que ejerce la autoridad. La autoridad emana de alguien que está atrás o que está fuera de mí. Por lo tanto, no emana de la persona que ejerce la autoridad. La autoridad no se adquiere, no es innata, no es un derecho, no es un permiso. Este poder o dominio que se ejerce dentro de la autoridad es una jurisdicción asignada a una área, a un lugar, por medio de un señorío que es el que la otorga. Fíjense, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la autoridad viene de fuera de sí. Cuando una persona, fíjense, ustedes observen, yo lo he observado, un agente de tránsito con un silbato y un uniforme silba, es capaz de detener un tráiler de esos de doble remolque que va circulando a gran velocidad y con el solo hecho de él presentarle la mano y decirle alto, ese hombre tiene que frenar y tiene que detenerse forzosamente y a veces tiene que hasta salir humo de las llantas. ¿Por qué? Porque le están marcando un alto. Ahora una pregunta, ¿por qué se detiene? ¿Será por el silbato? ¿Será por el uniforme que porta ese agente? No, porque detrás de ese agente está el Estado. Detrás de esa persona está alguien más que es más grande, que representa a esa autoridad. Por lo tanto, esa persona representa, es un enviado designado por esa autoridad. Ahora, si esto es verdad y si esto se ejerce de esa manera tan simple, hablemos de la autoridad que Dios le ha dado a los gobernantes. Un gobernante tiene que estar consciente de que él no es el origen de todo, que él no tiene la autoridad que él ejerce, el poder no emana de él, emana de alguien que está superior a él y fuera de él, al cual él tiene que someterse y respetar, porque él es la garantía de que lo que él está ejerciendo le da autenticidad, le da veracidad. Si se fijan, mis hermanos, esto es tan sencillo y tan simple. ¿Por qué? Porque si se fijan en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, en el versículo 11, dice que Jesús se presentó delante de Pilato. Y Pilato miró a Jesús. Y cuando lo miró en defenso, Pilato pensó que él podía someter a Jesús y decidir hacer lo que él quisiera o le viniera en gana. Sin embargo, Jesús le refiere y le dice: tú no tuvieras ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera sido dada de lo alto. La autoridad que tú tienes, fíjense, a la cual Jesús está sometiendo, es una autoridad designada por el Padre, otorgada a ese hombre, y Jesús la está respetando solamente por una cosa, porque Dios es orden.
Y porque Dios ha establecido un orden el cual yo no puedo romper, yo no puedo quebrantar, yo no puedo brincar esa autoridad. Porque si la brinco, estoy brincando al mismísimo como que puso esa autoridad, al origen de esa autoridad. Por lo tanto, si esto lo supieran los jóvenes, si eso pues, supieran los delincuentes, que la autoridad es designada por Dios y que está puesta ahí porque Dios puso para respetarla, todo esto cambiaría, mis hermanos, porque esa es autoridad delegada en alguien. Lo mismo sucede en la familia. Aquí mi esposa, estábamos platicando hace un momento de la autoridad de los padres hacia los hijos. Sí, Platícanos un pues poquito. cuando nosotros tenemos la experiencia de que algunas familias a donde nosotros hemos asistido, por ejemplo, a una familia se le murió un muchacho de apenas 16 años. Se le mató, Se le suicidó. suicidó. Entonces, de repente le preguntamos, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿A dónde vas a enterrar a tu hijo? Pues no se veía que se movían los papás. Dice, es que mi hija no nos ha dicho. ¿A qué vamos a hacer? Aquí estamos esperándola. Cuando la hija los engañó durante 10 años, diciéndole que ella estaba estudiando en una facultad y los papás le mandaban dinero y era una mentira. La hija desde siempre gobernaba su casa desde donde ella estaba. Entonces, o sea, ¿qué es lo que podemos pensar de las familias que no toman la rienda como debe de ser? La familia tiene que ser gobernada primeramente por los padres que se ponen de acuerdo, padres que están vinculados completamente al plan divino de Dios. Cuando nosotros vemos en el Salmo 127 que nos habla muy directamente y nos dice el Salmo, si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los albañiles. Ok, si el Señor le da la autoridad a los padres de familia para que ellos sean roca, ellos sean los que cimienten y digan qué van a hacer entre los dos, qué van a realizar, cómo van a llevar adelante esos hijos. Entonces dice más adelante el Salmo, si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela. Bueno, ¿dónde estás tu padre de familia? Como centinela, como guía de tus hijos. ¿Dónde te encuentras? Hace unos años nos encontrábamos Juan y yo saliendo de Laredo. Apenas estábamos así pagando unos impuestos. A las 3 cuadras nos siguen unos jóvenes que decían ser Tetas. los Zetas, o sea, una gente. Dije, Señor, ¿dónde están los papás de estos muchachitos de 21, 22, 25 años? Que nos amenazaron Que con nos algo. amenazaron con armas que ellos de verdad no podían portarles. Bueno, pues nos preguntamos muchas veces que el Señor nos pide que nosotros seamos protectores. Nosotros somos los que tenemos que proteger a la familia. ¿Cómo la vamos a proteger? De acuerdo al plan divino de Dios, porque el Señor nos habla que si dice la palabra de Dios que es inútil que madrugues y que veles hasta muy tarde y que te fatigues para ganar el pan de cada día. Es cierto, mucha gente ya no le cree a Dios, ya no cree en su divinidad, ya no creen que Él les va a proveer. ¿Sabes por qué te digo que no crees? Y yo te lo digo a ti, hermana, que me escuchas. Muchas veces optamos por querer, o sea, hacer efectiva mi carrera de abogada, de ingeniero, de lo que tú seas y no eres capaz de renunciar a nada. Hace unos días me di la tarea de que me encontraba con una amiga y de visitarla y de estar platicando con ella, le dije, oye, sí sigues tu carrera de ingeniero, y me dice, mira, Mari Carmen, yo ejercí solamente 4 años mi carrera, opté por mi familia, porque mi familia la vi como prioridad.
yo dije, si descuido a mis dos hijos, ¿de qué va a ser de mi familia? Y si yo opté por casarme, yo sigo siendo ingeniera de donde yo estoy, pero ahorita ese trabajo que yo tengo lo tengo desde casa, atiendo a mis hijos, cuido de mi familia y me siento más plena y gano mejor. Nos encontramos con otra familia de por ahí de cerca de las comunidades que nos movemos, ¿sí? Y también otra familia, exactamente. Una de las hijas se volvió manipuladora. Dime, hermano. Esa señora manipuladora, ¿qué es lo que hizo? Que trajo a tres hijos al mundo y se los dejó a sus padres. Y desde la casa donde ella se encuentra, entonces ella gobierna toda la familia, pero las trae hechas un caos. ¿Por qué? Porque realmente nosotros como padres no somos capaces de poder hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, la herencia que el Señor da a los hijos es el fruto de las entrañas. Si a nosotras las mujeres Dios nos permite tener hijos, Ok, no lo veo. es una bendición tremenda al tener nosotros como padres los hijos, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué más les puedo contar de la familia? Ok, mis hermanos, entonces estamos en este punto porque en el curso de Saúl estamos nosotros viendo cómo Saúl también afecta completamente pues a toda la familia y más que nada, sobre todo, su persona, que es lo que vamos a ver a continuación, a qué grado llegó este hombre de confusión. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el gobernante que Dios quiere hoy es un gobernante que tiene que tener unas características. ¿Cuáles son las características que Dios quiere que el que gobierne hoy tiene de tener de parte de Dios? Bueno, son muchas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí está, los que estamos viendo la diapositiva. Ahí vienen enumeradas algunas características. Mm, Ok, vienen algunas características. Bueno, aquí. Fíjense bien, el que Dios ha escogido tiene que ser una persona que sea servidor de los demás. Eso ya lo dice el Evangelio. Cuando Jesús nos invita a que nosotros reconozcamos que solamente el que es servidor, tiene que hacerse el más pequeño, el más humilde. El que quiere servir a los demás no lo tiene que hacer con ningún afán de orgullo, de prepotencia, ni tampoco caer en los extremos de ser una persona que trate desde su poder aplastar o ejercer una tiranía, porque es Juan, lo que hermano, estamos viendo. si quieres leemos el texto bíblico que aparece ahí, no sé si lo logran ver. Marcos capítulo 10, versículos del 42 al 45. Si quieres me adelanto y te lo Sí, leo. vamos a leerlo. ¿Ya? Dice el Señor. Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan, porque se acuerdan que la mamá les había dicho, a ver, por Señor, cuando llegues a tu gloria, que Juan se sienta a la derecha y Santiago a la izquierda, ¿no? Mi hijo a la derecha y a la izquierda. Y entonces Jesús los llamó y les dijo a sus apóstoles. Sabéis que los que son tenidos como jefe de las naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes los oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre ustedes, pues el que quiera llegar a ser el grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros, que sea esclavo de todo. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, entonces, miren, hermanos, el camino que Jesús nos mostró con su ejemplo es un camino de servicio, es un camino de negación de sí mismo y es un camino donde Él se presenta como modelo de servicio. Todos ejercen el poder desde autoritarismo. Muchas veces el autoritarismo se refiere cuando a través del exceso, a través del abuso, a través de la imposición, se impone el poder.
incluso a través de la violencia. Ese control abusivo que existe en el poder político hace que muchas personas sean sometidas a través, incluso hay regímenes totalitarios, donde no solamente se impone con violencia el poder, sino se hace un control abusivo y sistemático de una prohibición y hace que la persona imponga desde el poder su autoritarismo a través de amenazas, a través de censura, a través de violencia, a través de persecución, a través de cárcel. ¿Por qué? Porque el poder se centra en una persona, en un personaje autoritario, que lo que hace es castigar a cualquier forma de disidencia. ¿Y esto por qué lo hace? Por miedo. Esas dictaduras, así les vamos a llamar, las dictaduras que existen, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, son dictaduras, hermanos, no de ahorita, de hace 20, es más, hasta de 25 años. Acuérdense de los casos de Somoza, los casos de Noriega, los casos de Pinochet, de Alfredo Storner de Paraguay, de Porfirio Díaz en México, los Castro en Cuba, Maduro en Venezuela, el caso de Daniel Ortega en Nicaragua. Es decir, todo esto hace que ese autoritarismo que ellos ejercen, porque no se perciben como servidores, porque no se perciben como aquellos que Dios puso para ser servidores. Esto hace que la persona pierda el piso. Y cuando pierde el piso, pierde los estribos y se comienza a perder la esencia del servicio. Sin embargo, Jesús nos propone un modelo de servicio. ¿Cuál es el modelo de servicio? Jesús es el modelo de servicio. Jesús dice, el que quiera ser el primero se haga el último. El que quiera ser el primero se hágase el servidor de todos. ¿Por qué? Porque esta forma de actuar es la que compagina con el verdadero líder que debe de ejercer la autoridad, no el autoritarismo. Por lo tanto, actuando de esa manera, hermanos, nosotros podemos ser imágenes precisamente de Jesús. Y nosotros podemos ser reflejos del plan de Dios. Porque él lo decía Chepe hace 2 días. Chepe decía una cosa muy hermosa. Decía Chepe, nos citaba Jeremías 29:11, donde dice, yo tengo para ustedes un futuro lleno de prosperidad, lleno de promesas, lleno de esperanza. Uno se pone a ver y dice, ¿dónde está ese futuro? Si lo que estamos viendo es opresión, si lo que estamos viendo es un estado ingobernable, lo que estamos viendo es un estado fallido, sobre todo en México, ahorita que estamos en esta tensión de tanta violencia. Hermano, estamos nosotros para recuperar la esperanza, sobre todo de quienes, de los más necesitados, de los más pobres. Esa promesa de la palabra que decía San Juan 10:10, yo he venido a traer vida y vida en abundancia. ¿Dónde se cumple? ¿Dónde está esa palabra? ¿Dónde está esa promesa? La gente puede voltear a los lados, a todos sus lados y ver de dónde viene esa abundancia, de dónde viene esa promesa. Pues viene de Dios a las personas que humanamente ejercen este servicio con amor, con entrega, con donación. Es decir, Dios es abundancia, el hombre es escasez. Dios donde tú pones una semilla, ya sea de limón, de jitomate o de aguacate, no nace un solo árbol que da un solo fruto, no nace un árbol que da mucho fruto. Por lo tanto, ese reflejo de esa abundancia es Dios. El hombre es acaparador, el hombre es egoísta, el hombre, miren, es increíble, increíble, pero no puedo dejar de mencionarlo, hermano. Tantos políticos que se han enriquecido a la costa, a las costillas del pueblo, que tienen sus mansiones y sus millones en islas, en lugares, en lugares que dices, pero ¿cómo puede ser que sean capaces de ejercer ese tipo de tiranía? ¿Y cómo son capaces de oprimir al pueblo de esa manera, hermanos? Me acuerdo de José y Mati, una pareja que conocimos nosotros en un retiro de matrimonios y que al final del retiro, eso fue en Campeche, lloraron con nosotros y les decíamos, qué podemos hacer por ustedes? Dice, nosotros somos venezolanos y lo único que queremos es estar en un lugar donde podamos nosotros trabajar, porque aquí no podemos trabajar y tenemos hambre. Y nos lo llevamos a Guadalajara hace como 6 años. Y en Guadalajara iniciaron trabajando en una empresa, pero cuando ellos vivieron en nuestra casa unos días,
Vi sus fotos, hermanos. Hermano José era administrador de un banco. Me enseñaba con lágrimas las fotos de su casa en Venezuela, sus muebles, su casa con alberca. Todo, hermano, todo lo perdió. Todo su dinero lo perdió. Lo único que quería era sacar a sus dos hijas de Venezuela. Y gracias a Dios lo logró después de 2 años de estar luchando. Lo que quiero decirles es esto: ¿cómo es posible que un político tan insensible, tan rapaz, tan inhumano sea capaz de robarle la esperanza a esta pobre gente? ¿Cómo es posible que lleguemos en este estado de inconsciencia, de adormecimiento, o sea, ser insensibles al dolor? Y ahora que fuimos a Perú, mi esposa y yo, llegamos a ver que son más de 2 millones de venezolanos trabajando en Perú, en los trabajos más humildes, más sencillos, porque no pueden hacer más que sobrevivir, hermano. ¿Cómo es posible que este mundo de escasez nosotros lo estemos cultivando desde la política? ¿Cómo es posible que no seamos sensibles al dolor, al sufrimiento? Hermanos, y no solamente eso, o sea, vemos el otro horizonte, veamos hacia donde estamos nosotros, hacia Estados Unidos. La vez que me tocó visitar la casa de Martin Luther King, este hombre que nació en el 15 de enero de 1929, este hombre tiene un museo lleno de frases en Atlanta, frases lapidarias que están escritas en roca, esculpidas en las rocas, frases como por ejemplo que dice: la paz no es ausencia de conflictos, sino es presencia de justicia. Frases como diciendo: el odio no puede expulsar al odio, porque ambos son opresores. Frases como: aunque todos llegamos en distinto barco, todos estamos ahora en el mismo, y por eso tenemos que saber orientarlo hacia a un destino juntos. Decía Martin Luther King: creo en la verdad, en el amor, solamente en la verdad y en el amor incondicional que van a triunfar. Es decir, hay muchas frases escritas en roca, hermanos, que se les olvida a estos gobiernos. Fíjense, Donald Trump es una persona que ha violado las libertades. Este hombre ha tratado de una manera infrahumana a las personas pues solamente por su aspecto, de rasgos físicos, como animales, con cadenas. Los hemos visto en los aviones deportándolos. Hemos visto las cárceles de Guantánamo llenas de personas que dice que para él son personas traficantes, que son personas malas, cuando no es cierto. Cuando este hombre lo que está haciendo es tratar de tachar a todos como criminales. Está haciendo la separación de las familias. El discurso de odio a favor de la supremacía blanca cada vez se difunde más en este país. ¿En qué lugar estamos? Este hombre está tapizando de mentiras lo que hace 70 años, 80 años construyó Martin Luther King. Da hasta vergüenza decirlo. Casi me dan ganas de mandarle bueno, ya no existe Paquita del Barrio, pero para decirle esa frase que decía Paquita la del Barrio: me estás oyendo, inútil. ¿Por qué? Porque no le entra por ningún lado, porque estamos ante personas que se sienten amos y señores absolutos de la gente. Esa es la principal responsabilidad que hay. No hay conciencia, no hay temor de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, un político tiene que ser una persona que tiene que tener unos rasgos característicos de ser una persona que sea justa. Fíjense bien, lo que estamos viendo en los gobernantes del mundo: primero, hombres poderosos, económicamente poderosos, pero corruptos, marcados por ideologías, buscando su propio interés, son astutos para el mal, con un pasado oscuro, personas corrompidas, personas sin temor de Dios. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, ¿cuál es el ideal? El ideal es que sean personas llenas de humildad, personas llenas de servicio, personas llenas de justicia, llenas de equidad, como decía el Salmo 72 que nos leía nuestro hermano Parlova ayer, que los hombres deben de tener sabiduría y discernimiento nato para poder ejercer la autoridad sobre su pueblo. Hombres de fidelidad, que sean obedientes a Dios, hombres que busquen un compromiso social, que busquen la paz, que busquen la solidaridad, que sean sinceros consigo mismos. Estos son valores del Evangelio que tienen que impregnar a todo este tipo de generaciones que buscan ser servidores en una sociedad donde
donde ya no nos alcanza, mis hermanos, sino para tener angustia, desesperación, porque vemos que de ningún lado nos llega ese respeto, esa abundancia que Dios quiere darnos a nosotros. No nos llega porque se va deteniendo en esas manos frías, esas manos llenas de maldad. Bueno, me brinco al punto donde Saúl, en el capítulo 28, si ustedes se van al libro primero de Samuel, en el capítulo 28 se van a dar cuenta de que Saúl entra a una etapa nueva, pero también que revela una gran crisis. Y esa es una crisis que le viene a traer una situación muy negativa en su vida. Dice que incluso a tal grado que Saúl tuvo que consultar a una adivina, a una pitonisa. Y es decir, como ya no pudo vencer sus dificultades y sus problemas, pues tuvo que ir a consultar. Capítulo 28, dice el versículo 1. Por entonces los filisteos se reunieron con sus tropas para salir a luchar contra Israel. Y dijo Aquis a David, has de saber que tus hombres tienen que venir conmigo a la campaña. Dice versículo 3, Samuel había muerto y todo Israel había llorado y lo habían sepultado en Ramá su ciudad. Por su parte, el rey Saúl había hecho desaparecer del país a todos los espiritistas y adivinos. Los filisteos se reunieron y fueron a acampar a Sunar. Reunió también Saúl a todo Israel y acamparon en Gelboé. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, le entró un gran miedo y se puso a temblar, fíjense, se puso a temblar. Consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por revelaciones, ni por piedras sagradas. Entonces Saúl dijo a sus servidores, búsquenme a una espiritista para que yo vaya a consultarla. Sus servidores le respondieron, hay una mujer que se dedica al espiritismo. Saúl entonces se disfrazó poniéndose otra ropa y partió acompañado de 2 hombres. Llegaron de noche donde vivía la mujer. Saúl le dijo, adivíname el futuro invocando a los muertos y haz que me aparezca el que yo te diga. Pero la mujer le dijo, tú sabes bien que Saúl ha expulsado del país a todos los espiritistas y adivinos. ¿Por qué me pones a mí en aprietos que me costaría la vida? Saúl le juró por el Señor, vive el Señor que no corres de ningún riesgo. Entonces la mujer le preguntó, ¿qué quieres que te aparezca? Saúl contestó a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, dio un gran grito y dijo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Pero el rey le dijo, no temas. Ella respondió, he visto un espíritu que subía de la tierra. Saúl le preguntó, ¿qué aspecto tiene? Ella le respondió, un anciano que sube envuelto en un manto. Comprendió Saúl que era Samuel y se postró rostro en tierra. Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has molestado invocándome? Respondió Saúl, tengo un gran problema. Los filisteos me hacen la guerra y Dios me ha abandonado y no me responde. Por eso te he llamado para que me digas qué debo de hacer. Samuel le dijo, ¿por qué me consultas a mí? Si el Señor te ha abandonado y te ha convertido en su enemigo, el Señor ha realizado todo lo que había anunciado por mi parte y por mi boca por no haber obedecido al Señor y no haber ejecutado el castigo contra Amalek, el Señor te ha hecho todo esto. El Señor te entregará a ti y todo tu poder a los filisteos. Y mañana, en esta misma hora, lo entregará el Señor. Y Saúl cayó de repente en tierra cuando era lleno de miedo, pues le había dicho Samuel, además, que ya no tenía fuerzas porque no había comido ni bebido todo el día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sea el Señor. Miren, hermanos, ¿cómo le podemos llamar a este punto? Fíjense, la ruina, yo le llamaría la ruina total. Así le pondría. Esta es la ruina total del rey Saúl. Fíjense hasta dónde llegó este hombre sin pensarlo, sin premeditarlo, sin planearlo, sino llevado por las circunstancias que te va llevando el pecado y que te va llevando a la desobediencia y que te va llevando a la muerte. Miren, dice que Saúl ya había muerto. Por lo tanto, ya no había a quien consultar. Sin embargo,
ya Samuel había muerto y Saúl buscaba que Dios le contestara, pero Dios no le contestó. Entonces, ¿qué hizo? Fue el mismo que prohibió que hubiera adivinos en el país, fue el mismo que se disfrazó para ir a consultar a una adivina. Fíjense qué contrariedad. Y fíjense en lo que caemos cuando nosotros perdemos completamente el orden total de Dios, cuando nos vamos a la ruina. Es un total desequilibrio llegar a ese grado donde el mismo que prohíbe, el mismo va a consultar a esta pitonisa, a esta divina. Y luego le dice, consúltame a Samuel. Y dice que en cuanto ella ve el espectro, es decir, un reflejo de Samuel, ella grita y entonces Saúl pues, se postra y dice, vengo contigo porque Dios me ha abandonado. Y le dice Samuel, si Dios te ha abandonado, ¿a mí qué? ¿Por qué me interrumpes? ¿Por qué me molestas? ¿Sabes para qué para qué has venido conmigo? Probablemente para anunciarte que mañana a esta misma hora tú y tus hijos, tus 3 hijos van a estar conmigo. Y dicho y hecho, mis hermanos, el día siguiente trabaron batalla y ese mismo día murió Saúl y murieron sus 3 hijos, entre ellos Absalón. Imagínate tú, este hombre que estaba ya desesperado, lleno de miedo y lleno de temor, sus últimos momentos de su vida solamente fueron para decirle, simple y sencillamente, he llegado a la ruina total. Como muchos políticos, hermanos, que cuando ya perdieron lo humano, fíjense bien, ya perdieron su dignidad, ya rompieron con todo, ya defraudaron, ya se corrompieron, ya hicieron de todo lo demás, al último, fíjense bien, caen en este grado de desesperación. ¿Por qué? Porque llega un momento en el cual ya no tienes ni siquiera la lucidez para ver lo que es correcto, que ya no puedes tú ni siquiera centrarte en lo que es normal, una persona humana normal. Simple y sencillamente, y no, y lo peor, ¿saben qué es lo peor todavía? Que cuando dice la palabra de Dios, que cuando vinieron los filisteos y atacaron a Saúl, él le dijo a su escudero, mátame antes de que me maten los incircuncisos, pero tuvo temor y no lo mató. El rey entonces puso su espada y se lanzó sobre ella y cayó arriba de la espada. Se suicidó, se suicidó. Ay, ¿de qué le sirvió su orgullo? ¿De qué le sirvió sus halagos? ¿De qué le sirvió su prepotencia? ¿De qué le sirvió, hermano? De nada, de nada, ¿de qué sirve? ¿Por qué? Porque una persona que no tiene, fíjense bien, lo básico humano, pierde toda la posibilidad de conectarse con lo divino. Ya no tiene sentido nada. Caes en un sinsentido en la vida, o en una insatisfacción. Ya no hay nada que te dé una lucidez, una guía. Y esto, hermano, lo hace este hombre. Como la mayoría de nuestros políticos, hermanos, cuando pierden el sentido humano, pierden también el sentido divino, de lo respeto de lo divino. ¿Y qué hacen ellos? Pues se van a buscar la brujería, la hechicería. Hemos visto cómo nuestros políticos, la mayoría de ellos, miren, no estamos yo para decírselos, pero por lo menos 9 políticos en activo actualmente son masones, completamente masones. La masonería se ha dedicado a corromper a los políticos. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que haciéndolos masones los hace insensibles a lo humano. No tienen sentimientos, no tienen humanidad. ¿Por qué? Porque caen en unas aberraciones tan graves que no se imaginan mis hermanos, pero los masones son luciferianos. Es decir, es la rama de Lucifer que se disfraza del ángel de la luz. Y aparentemente están engañados, pero saben que son de ese grado. López Obrador acaba de venir a Guadalajara a dar un curso de iniciación para nuevos iniciados en la masonería, todos lo sabemos. Ricardo Monreal, grado 33, Claudio Shellman, grado 33 de la logia de la masonería. La mayoría de los políticos están metidos. ¿Por qué? Porque como Dios ya no les contesta, entonces ellos
caen en un montón de aberraciones. Incluso, ¿se acuerdan? Claudia ha estado promoviendo mucho la cultura de la muerte, la cultura de hacer limpias, de protegerse por medio de un montón de ritos que nada tiene que ver con Dios. ¿Por qué? Porque lo promueven, lo aceptan, viven en eso. ¿Por qué? Porque ya perdieron el sentido de la divinidad. Y desgraciadamente, mis hermanos, esto sucede cuando nosotros cerramos el corazón, cuando nosotros nos encarcelamos. Nos sucede como dice la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 21, ¿verdad? Porque habiendo conocido a Dios, no le adoraron ni le dieron gracias, sino se ofuscaron en sus oscuros razonamientos, y en vez de darle la gloria a Dios, se la dieron a la criatura. Fíjense, primera cascada de la caída en el pecado, primera cascada. Estoy hablando no solamente a los políticos, también a todos los que nos pasa eso. Primera cascada de la caída, quitar a Dios y poner un sustituto de Dios. ¿A quién? A la criatura. Y poner a la criatura es poner a alguien que no es Dios. Pero lo peor, darle el atributo de Dios. Y por eso dice el versículo 23, sustituyeron a Dios por la criatura, dice el versículo 24 de la carta a los Romanos 1:24, dice, por eso Dios los abandonó. Primer caída, primer cascada. Segunda caída, cambiaron el uso natural del hombre y se volvieron unos contra otros, abrazados en deseos por el sexo, se abrazaron unos contra otros con pasiones vergonzosas y rechazaron a Dios. Y dice el versículo 28 de la carta a los Romanos en el capítulo 1, por eso Dios los abandonó a su mente depravada. Fíjense, Dios los abandonó. Segunda cascada, segunda caída. Y tercera caída, cuando los impulsos de ellos se comenzaron a entenebrecer sus mentes, practicaron acciones dignas de muerte. ¿Y cuáles son esas acciones dignas de muerte? Menciona 24 acciones. 24 acciones menciona la Biblia dignas de muerte. ¿Por qué? Porque Dios los abandonó. ¿Y cuándo es cuando Dios nos abandona, hermanos? Como le pasó al rey Saúl. Cuando nosotros queremos realizar nuestros planes, nuestra voluntad, nuestros proyectos, ya no es Dios el que actúa, somos nosotros los que estamos actuando, y lo que estamos haciendo es dejando que la maldad pervierta nuestro corazón, y Dios la permite, fíjense, Dios lo permite. ¿Para qué? Pues Dios lo permite para que nosotros nos lleguemos un día a reconsiderar esta injusticia. Dice el versículo 29, aquí menciona 24, fíjense, el versículo 29 menciona 24 formas vamos a decir así, de pecado o de daño. Dice, están llenos de todo tipo de injusticia, maledicencia, codicia, perversidad, envidia, son homicidas, violentos, mentirosos, malintencionados, chismosos, calumniadores, impíos, insolentes, soberbios, arrogantes, invertores de maldades, rebeldes a sus padres. Son irreflexivos, desleales, crueles, despiadados, no conocen el decreto de Dios, cometen acciones indignas de Dios, acciones de reos de muerte, hacen y aplauden incluso actos infames. Palabra de Dios. Vamos. Hermano, todo esto que estamos leyendo, eso está corrompido el poder, porque no hemos llegado a la base que es el verdadero plan de Dios para que haya verdaderos servidores. Es decir, no hemos nosotros actuado conforme al plan de Dios ni al proyecto de Dios. No, y el libro de la sabiduría en el capítulo 6, hablando a los gobernantes, el libro de la sabiduría en el capítulo 6 da un discurso muy fuerte, muy fuerte acerca a los gobernantes, diciéndoles a ellos, miren, casi diciéndoles, miren, ustedes van a caer en un juicio sin misericordia. Porque si el pobre, por ser pobre o por ser humilde, va a poder librar el juicio.
Pero el que ejerce un juicio, el que ejerce un poder y se convierte en un tirano, va a ser reo de un juicio sin misericordia. ¿Y por qué? Porque, hermanos, tuvo la oportunidad de ejercer, tuvo la oportunidad de servir, tuvo la oportunidad de ayudar y no lo hizo. Y en eso consiste la libertad que Dios nos da, la oportunidad que tuvimos de ayudar al prójimo, la oportunidad que tuvimos de subsanar, de proteger, de hacer que la justicia se hiciera presente en este mundo. Miren, quiero tocar el punto de este hombre que se llama Carlos Manso, de este gobernante que fue presidente municipal de Uruapan y que fue asesinado en días pasados, el sábado pasado, porque este hombre ahorita actualmente representa un parteaguas. Van 7 o 8 asesinatos de presidentes municipales que ha habido en algunos estados del país. Pero el caso de este hombre llamado Carlos Manso en Uruapan, Michoacán, hermanos, este hombre ha sido como la punta de la piedra en el zapato para el gobierno actual. ¿Por qué? Porque este hombre ha puesto sobre la mesa el principal problema de la inseguridad que afecta a nuestro país. Primero denunciándolo, segundo enfrentándolo con pantalones, encarándolo al enemigo, sometiéndolo y miren, agarró a uno de los más mafiosos del cártel de Jalisco Nueva Generación y no le tembló la mano. Y este hombre denunció cómo el gobierno no quiso apoyarlo. Y a que aparentemente le mandaron ayuda, desde el 8 de noviembre le quitaron toda la ayuda. Lo dejaron solo. Y este hombre, a pesar de estar en esas circunstancias adversas, luchó hasta el final y se presentó como un verdadero ciudadano, un verdadero hombre y una persona que siguió denunciando y siguió poniendo el dedo en el renglón. Incluso le denunció al gobierno cómo estaba coludido con muchas de estas mafias. Y esta voz no se va a callar, hermanos. Hoy, precisamente, su esposa Minerva tomó la presidencia de ese lugar y tiene el respaldo, no, ya no digamos de Michoacán, el respaldo internacional. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un límite donde esto ya no puede seguir podrido. Ya no puede esa podredumbre seguir infectándonos, infeccionándonos. Ya es el basta ya de la gente que sufre, de la gente que está desesperada, de la gente que tiene que pagar todos los días más caro el limón, por ejemplo, que se produce en Michoacán, o que se puede producir el aguacate, porque son 7, 8 pesos que van a la delincuencia organizada, que pagan todas las amas de casa, todos los hogares. ¿Por qué? Porque el sistema del gobierno han estado coludidos, porque reciben un moche. Ya esto ya es imposible, ya no podemos seguir tapando el sol con un dedo, hermanos. Es necesario que haya unos cambios estructurales. Es necesario que sigamos tomando conciencia y militemos dentro de estos proyectos, de estos hombres valientes que incluso le costó la vida a Carlos Manso, pero que su voz no va a ser callada, que hoy su voz es una voz profética que está denunciando y está señalando a los verdaderos culpables, a los que son culpables de que este sistema esté impuesto, no de ahorita, de años. ¿Y qué sucede? Que hoy nosotros tenemos que apoyar esas causas, no solamente desde la oración, no solamente nosotros podemos apoyarlo de esa manera, lo tenemos que hacer desde hacer más conciencia, de tomar estos cursos, de promover más retiros, de hacer que nuestra gente sea cada vez más consciente y que haya un despertar social, hermano. El tejido social está dañado, necesitamos restaurarlo, necesitamos transformarlo, necesitamos cambiarlo. Y esto es muy importante porque ya decíamos el libro de sabiduría cuando hablaba a los gobernantes. Miren, aquí está, capítulo 6, versículo 1. Escuchen pues, reyes, y comprendan, gobernantes de toda la tierra. Pongan atención a los que dominan a las muchedumbres y se sienten orgullosos de la multitud de los pueblos, porque el Señor les ha dado el poder y la soberanía procede del Altísimo.
Él juzgará sus acciones y examinará sus planes, porque siendo ministros del rey, no gobernan rectamente, no respetan la ley ni se ponen en práctica la voluntad de Dios. Terrible y repentino será para ustedes el juicio, un juicio implacable para todos ustedes los poderosos. Al pequeño se le perdonará por piedad, pero a los poderosos serán examinados con gran rigor. Pues el Señor no retrocede ante nadie, ni siente miedo ante la grandeza de nadie, porque Él hizo al pequeño y al grande y Él cuida a todos. Pero a los poderosos les espera un riguroso examen. A ustedes, pues, gobernantes, se dirigen mis palabras para que aprendan con sabiduría y no pequen. Porque los que se conducen según las leyes santas serán reconocidos como santos, y los que se dejan instruir por ellas tendrán en ellas su defensa. Así pues, deseen mis palabras y búsquenlas para que sean instruidos a tiempo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, mis hermanos, se nos olvida que somos temporales y construimos mansiones y y construimos tantas cosas, se nos olvida que solamente vamos de paso por este mundo. Y fíjense, con esto ya vamos a ir concluyendo y vamos a ir terminando. Me llama mucho la atención porque este texto me recuerda la parábola del administrador injusto del capítulo 16 del Evangelio de San Marcos. ¿Por qué? Porque, hermanos, lo que dice la parábola del administrador injusto es que este hombre, este administrador, fíjense, este hombre estaba a punto de ser despedido. Estaba a punto de que se le tomaran en ese momento en cuenta, perdón, Lucas capítulo 16, versículo del 1 en adelante, el administrador injusto. Este hombre estaba a punto de ser despedido y en la noche tuvo que tramar algo, porque al día siguiente le iban a tomar cuentas. La palabra de Dios nos llama a nosotros administradores. Primero. Segundo, que estamos a punto de dar cuentas, hermanos. Todos los días debemos estar preparados porque estamos a punto de dar cuentas. No solamente los gobernantes, no solamente los políticos, nosotros estamos llamados a dar cuentas en el momento que Dios nos llame. Pero dice el Señor, dice, con el dinero injusto, asegúrate un lugar futuro. Sea astuto. Aunque el dinero no es tuyo, aunque solamente eres administrador, asegúrate un lugar futuro. ¿Y cuál es el lugar futuro que debes de asegurarte? El lugar futuro es el que se aseguró este administrador injusto. Si se fijan, lo que aparece ahí es otro trabajo, porque perdonó barriles de aceite, perdonó costales de trigo, y entonces a todos los que citó en la noche les perdonó a unos 20, a otros 50, a algunos les perdonó garrafas de aceite, pero al final les dio su tarjeta a cada uno y le dijo, miren, cuando ocupen a un administrador, aquí estoy yo. Dice el Señor, actuó tan astutamente que se aseguró un lugar futuro. Pero si se fijan, en el mismo capítulo 16 está la conexión con la parábola del pobre Lázaro y el rico, el hombre rico. El verdadero lugar futuro no es este en esta vida. El verdadero lugar futuro es el día de la muerte, el día que el Señor nos toma cuentas. Ese es el verdadero lugar futuro que tenemos que asegurarnos. Y el que está a la puerta, fíjense, el que estaba a la puerta todos los días de la casa del hombre rico era Lázaro. Aquel que todos los días tuvo la oportunidad de ayudar y no lo hizo. Aquel que tuvo la oportunidad de mirar y no lo hizo. Aquel que tuvo la oportunidad de acercarse a él, por lo menos a darle un saludo, un abrazo, no sé, una palabra de aliento, no lo hizo, porque realmente no lo hizo. Todas esas oportunidades se te fueron de las manos cuando ya quieres realizar algo y ya es demasiado tarde. Hazte amigos, fíjense, con el dinero injusto, hazte amigos. Hazte amigos que te reciban en el verdadero futuro. En el lugar del futuro es el lugar donde está el cielo, donde están los verdaderos amigos, porque los que te van a echar la mano van a ser ellos con los que ejerciste misericordia. Eso es lo que dice San Mateo en el capítulo 25. Por lo tanto, mis hermanos, no se nos olvide, en este mundo somos de paso, somos administradores. Todo esto Dios lo
formó, lo hizo, pero para que nosotros lo usáramos como un medio para llegar al fin. El fin es Dios. Yo hasta ahorita nunca he visto que detrás de un fetro vaya una mudanza. Nunca he visto eso, jamás. ¿Por qué? Porque no existe, ya no es necesario. Después de la muerte ya no ocupas nada. Es por eso que no te asegures en este mundo, no pongas en este mundo tu confianza. ¿Por qué? Porque esto se va a acabar, mis hermanos. Aquí vamos de paso. La política es el medio que Dios va a ayudarte, que Dios te está poniendo para que tú trasciendas, para que hagas algo por el prójimo, para que hagas algo por los demás, para que tú puedas ayudar a los demás. Es el medio que Dios te está poniendo, te está dando la oportunidad. Haz de cuenta que te está poniendo Lázaro a la puerta de tu casa, pero tú no lo ves. Tú no lo descubres, tú no lo oyes, tú no lo frecuentas. Ese Lázaro va a representar el que va a estar en el futuro de tu vida, extendiéndote la mano y diciéndote, entra, hijo, bienvenido a la casa del Padre, porque tú ejerciste misericordia, porque tú ejerciste compasión, porque tú te preocupaste por hacer algún cambio, te preocupaste por hacer un bien, te preocupaste por el más necesitado. Y quiero leer un texto, por favor, mija. Vamos a leer un texto, mi esposa lo va a leer. Es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Y con esto vamos a concluir, mis hermanos, para hacer la oración final. Es Primera de Juan 4, 4, porque esta es la esperanza que nosotros tenemos. Y vamos, si quieres, acércate para leerlo aquí, por favor. Este que está registrado aquí. Sí, ustedes, hijos míos, pertenecen a Dios y han vencido a todos los falsos profetas, porque es más grande el que está en ustedes que el que está en el mundo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Es más grande el que está en ustedes que el que está en el mundo. Amén. Siempre que tengas tú un desánimo, un desaliento, una tristeza, algo que te deja un mal sabor de boca, solamente recuerda, Primera de Juan 4:4. Es más grande el que está en ustedes que el que está en el mundo. Cuando veas una situación difícil que no te pueda parecer o que veas una injusticia terrible, solamente ponte de rodillas y de Primera de Juan 4:4. Es más fuerte el que está en ustedes que el que está en el mundo. Es más fuerte el que habita en ustedes. Hermano, el mundo de afuera nos puede engañar, pero por dentro de nosotros sabemos la gran verdad. Jesús ha vencido el mundo. Y dice San Ireneo, lo que no ha sido asumido no ha sido redimido. Y te voy a dar la gran noticia. La política ya fue redimida porque fue asumida por Jesús. Jesús asumió todas las realidades del hombre. Todas las cosas ya Jesús las asumió. ¿Y sabes por qué las asumió? Porque nos ama. Y las asumió para redimirlas. Y cuando decimos redimirlas, quiere decir transformarlas. La política ya fue transformada. Necesitamos creerla. Necesitamos creer que es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos que tener esa certeza de que Él ha vencido ya la muerte, que Él ha vencido la injusticia, que Él va a seguir venciendo y que lo que de afuera veamos de contrariedad, de escándalo, no nos puede perturbar, porque es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén. Y vamos a dejar que nuestro hermano Parlón nos ayude con la Sí, oración. así es. con la- Entonces, la frase conclusiva también que repetimos constantemente es: no podemos orar como cristianos y votar como ateos. Entonces nos vamos a ir a la capilla de adoración perpetua para poder, ¿no? Para que Juan José como familia, como con su esposa Mari Carmen, también nos puedan compartir una oración también desde esta perspectiva que hemos visto, ¿no? De estos gobernantes que de pronto a lo mejor en nuestras vidas pues impactan de forma negativa. Vamos a pedirle al Señor que nos, a ver, vamos a compartir, déjenme ponerlo aquí, el Santísimo, la hora santa. Ok, Entonces, va- bueno, vamos preparando también la oración.
Sí. nuestra oración para este momento. Ok, aquí está. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este día, porque tú nos amas tanto que has permitido que este día nos reuniéramos junto con mis hermanos a reflexionar, a poder meditar acerca del plan que tú tienes para nosotros. Tú tienes planes de prosperidad, planes de esperanza. Tú quieres lo mejor para tus hijos. Tú nos has venido a traer una vida en abundancia, una vida plena, vida que necesitamos nosotros experimentar en lo más profundo de nuestros corazones. Mira cuánta necesidad tenemos de hambre y sed de justicia. Buscamos nosotros que seas tú, Señor, el que nos guíe. Gracias, Jesús. Porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti. Es poca cosa. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena, todo sin ti, nada vale la pena, porque sin ti ya no me llena nada, porque sin ti suena sin ti. ¿Dónde dejar esa? Porque sin ti yo no respiro hondo. Porque sin ti todo me cansa. Porque sin ti me falta y me sobre todo. Todo sin ti, sin ti. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti no me importa mi hermano, no me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es débil. Aquí todo resbala, acostumbrada a los pobres, acomodada en su casa, sin jugarse la vida, sin gastarla. Señor, gracias. Gracias porque reconocemos, Señor, por medio de este canto, que sin ti no podemos llegar a ningún lado. Sabemos que realmente el saberte a ti tener en las familias, a ti tenerte en nosotros, en nuestras familias, sabemos que tú eres el único que puede solucionar, que puede retomar a cada uno de nuestros hijos, de nuestros esposos, esposas. Dios, gracias por todo lo que hemos visto, Señor, en este retiro, en este curso. Especialmente te damos gracias, Señor, porque nos has enseñado, Señor, a que la familia es importante para ti, que tú quieres, Señor, salvarnos, que tú quieres restaurarnos nuevamente, quieres rehacer a las familias, quieres quitar, Señor, todo lo que nos sirve, lo que no tiene sentido tener, Dios, porque de qué le sirve al hombre
ganar el mundo entero si pierde su vida, Dios. Y esta noche, Señor, estamos reconociendo como el Rey, el que todo lo puede, que sin ti no somos nada, Dios. Que si nos has llamado a ser administradores, Señor, que lo hagamos de una forma con humildad y con caridad, Dios. Que seas tú, Señor, el que nos mueva a todas las familias Amén. a ser de verdad gentes que puedan dar el voto de esperanza, un voto donde se pueda uno encontrar contigo, Dios, el Bendito voto de seas, gloria a ti, confianza, Dios. Gracias, bendito y Señor. alabado Te seas. adoramos en esta noche, te bendecimos y queremos, Señor, que todas las familias, tú seas, Señor, el que gobiernes en ellos. Amén. Que tú seas, Señor, el que construya una nueva casa, un nuevo hogar en las familias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, Y te bendito y alabado presentamos las necesidades de cada familia, especialmente ahorita queremos estar orando muy intensamente por nuestro hermano Juan Pablo Amén. Becerra, porque es Tu un mano, Señor, hijo se lo celoso por el evangelio, que quiere llevar tu palabra y que ya lo estaba haciendo en estos días. Gracias, Señor. Porque Gracias. ahora, Señor, sabemos que tu amor sigue, Señor, y prevalece para siempre. Amén, Señor. Gracias. ¿Qué padre o madre de entre ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pues ustedes que son egoístas, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más dará vuestro Padre del cielo cosas buenas a los que se lo pidan? Porque todo aquel que pide, porque todo aquel que busca, porque todo aquel que llama, se le abrirá, encontrará, recibirá, sí, recibirá, se le abrirá, encontrará, encontrará, recibirá, recibirá. Gracias, María Santísima, porque tú siempre nos comunicas el mensaje, Dios. María, perdón. Gracias porque tu presencia siempre está en nosotros. Sabemos que tú siempre nos resguardas, siempre estás con nosotros, María, instruyéndonos, ayudándonos a llevar una familia con, como lo hiciste tú con San José cuando tuviste a tu hijo. Gracias, María, gracias, San José, porque ustedes son la familia de modelo a seguir y queremos en esta noche que seas, María, la que nos ayude con San José a estar caminando en esta comunidad en la que nosotros nos diste como origen, nuestra familia de origen. Gracias, Señor. Bendito seas. Bendito y alabado Pues seas. bien, gracias Mari Carmen, gracias Juan José. Vamos a despedir rezando la oración que Jesús nos enseñó para dirigirnos al Padre en esta noche. Sí. Padre nuestro que Padre estás nuestro que en el estás cielo, en el cielo, santificado santificado sea tu sea tu nombre. nombre. Venga Venga a nosotros tu tu reino. reino. Hágase tu Tu voluntad voluntad En la en la tierra y en tierra el como cielo. en el cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy pan de nuestro cada pan de día. cada día. Perdona Perdona nuestras ofensas, como también nosotros Lo perdonamos a los que nos perdonamos a los que nos ofenden. No nos ofenden. dejes No nos caer en dejes en caer la en tentación, tentación, mas y líbranos líbranos del mal. del mal. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, bueno, ya estamos también casi llegando al final. Nos faltan 3 temas. El día de mañana van a estar también otra parejita hablándonos un poco ahora del matrimonio y de las implicancias que tiene esto también de la política y cómo nos vemos reflejados en la familia también de Saúl. Sí,
Muchas gracias, Juan José, gracias, Mari Carmen, gracias a todos los que se han Bendiciones, hermanos. conectado. Dios los bendiga a todos. Mañana Saludos. nos estamos volviendo a ver a las 8:30 hora de Perú, 7:30 hora de México. Y pues si quieren invitar a alguien más, pueden hacerlo todavía. Que pasen muy buena noche todos y que descansen. Nos vemos. Igualmente. Saludos. Buenas noches. Bueno. Buenas noches. Es por mí, sus hijos por mí me encontrarán. No tengas miedo, yo conozco a quien elegí, a quienes elegí. Entrega su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará.